Muy buenos días, mis niños. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Perfecto. Espero que todos estén muy bien y que hoy día volviéndonos a reencontrar después de la semana de prácticas calificadas, seguramente, no, les felicito porque la mayoría sus exámenes lo han hecho muy bien. Eso significa que están repasando, estudiando, se están dedicando en realidad a sus estudios. Y por ello, mis felicitaciones para cada uno de ustedes y también para sus papitos que están ahí pendientes de ustedes. Pues bien, niños, hoy día retomando nuevamente nuestras clases virtuales, vamos a empezar con el área de geometría. En geometría ya hemos visto anteriormente sobre conteo de puntos en el plano cartesiano, hemos visto figuras, diseñar figuras, segmentos también en el plano cartesiano. El día de hoy ya entramos a un tema nuevo. El tema que nos corresponde el día de hoy es algo, a ver, de repente ustedes pueden ver, yo mis manitos, vamos a jugar con las manitos primero. Miren, tengo 5 dedos, pero estos dedos, si yo lo pongo así, ¿de qué me da idea? ¡A mí! De una L. Perfecto, parece una L, ¿no? Si yo lo volteo y lo pongo mis deditos así, abiertos, cada dedito abierto de esta forma me da idea de algo. ¿De qué creen? Mis deditos, puedo jugar con mis deditos. Miren, así, mis idea de L. Ya seguramente que ustedes saben, ay, de la L, mis. Pero si yo lo pongo así, me da idea de algo más. A ver, otro. Si yo agarro mis dos reglas y estas dos reglitas yo lo hago así, ya seguramente ya está más claro. No puedo seguir trasladando. Estas dos reglitas sigo trasladando. Y ahí está la L que hice con mi manito. Miren. Puedo seguir trasladando. Esto se puede trasladar, miren. Más abierto, más derechito. Puedo bajar, seguir bajando. Seguir, da la vuelta y se pueden juntar. Miren, ¿de qué creen que voy a trabajar? ¿Qué creen que voy a hacer? Seguro que ya algunos se dieron cuenta. Uso una reglita pequeña y esa reglita es como un medio círculo para yo poder medir. ¿De qué trataré? ¿Qué creen que tema voy a tratar en geometría? ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien. El día de hoy entonces nuestro tema de geometría es sobre ángulos. Muy bien. Vamos a trabajar sobre ángulos. Para eso, quiero saber qué cosa es ángulo. El año pasado ya hemos trabajado también ángulos, pero ¿qué cosas serán ángulos? Si yo pongo mis manitos así, me daba la idea de una L. Si yo ponía así, me daba de repente más chiquitito, nuestros ángulos estaban acá, metidos acá, ¿no? Así, esto me daba idea de ángulos. Pero ¿qué cosa es ángulos? Yo pongo acá mi reglita, mire, esta reglita me va a dar una idea de que es como un segmento, una recta, un rayo. La unión de dos rayos a través de un punto de origen en común, acá tiene su puntito, miren, acá se unen estos dos rayos, dos rayos, acá el punto común. La unión de estos dos rayos me dan idea de... Vamos a ver, voy a hacer lo que hemos hecho con mi reglita. Vamos. Ay, qué feo, no me gusta. ¿Qué tengo que utilizar? La regla. Pues ve qué feo sale cuando uno no utiliza la regla. Pero si seguro que utilizo mi regla, me va a salir bonito todo. Y vamos a ver así.
ahí está fallando de esta reglita. No está tan bien la reglita. Listo. Acá tengo un rayo, acá tengo otro rayo, y donde se origina, el punto donde se origina este rayo, vamos a ponerle de otro color, un puntito acá. Este rayo se puede extender mucho más. Acá lo voy a designar con letras mayúsculas. A, B. También el rayo, a este lado, este rayo de acá, se llama lado. Este de acá, punto de origen. Y el otro es el otro lado. Entonces, la unión de dos lados a través de un punto de origen forman un ángulo. ¿Y dónde se encuentra el ángulo? El ángulo está acá. Esta parte de acá es el ángulo. Esta parte de acá forma el ángulo. Entonces, cuando me dicen yo quiero hacer una definición de qué cosa es un ángulo, yo diré pues el ángulo es la unión está formada por dos rayos. Los elementos son lado, este puntito, punto de origen, también lo podemos llamar el vértice. El punto donde se originan los dos lados es el vértice. Este puntito es el vértice, lado A y lado B. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo medimos un ángulo? Yo puedo utilizar mi reglita y decir, ¿este ángulo mide 5 centímetros? No. ¿Se acuerdan que el año pasado utilizamos una reglita más o menos así? Lo voy a dibujar, no soy tan buena dibujante, pero por acá tenía sus numeritos, acá tenía un punto central. Así más o menos era así, ¿se acuerdan? Ya se acuerdan. Que sí lo deben tener en casa, que sí. Se llama transportador. Con este transportador yo voy a medir mis ángulos. ¿Y cómo mido mi ángulo? El puntito del centro lo coloco acá. Y me va a la parte interna de los numeritos que lo vemos, me va a señalar. Me va a decir cuánto mide mi ángulo. Entonces, para medir yo un ángulo, no utilizo mi regla común y corriente, sino mi reglita llamada transportador. ¿Cómo lo utilizo? El año pasado los enseñé a utilizar. Espero que recuerden. La parte que se destaca centrito, en algunos hay un puntito, en otros hay una rayita, se le pone en el vértice. Vuelvo a repetir, el centro, donde está un puntito negro o una rayita, se pone en el vértice. Y de ahí ya yo puedo medir. Con el transportador me va a servir para yo ver cuánto mide mi ángulo. Entonces, recalcando acá, el ángulo es aquella figura formada ¿por qué? Por dos rayos. Que tienen un origen común, el punto llamado vértice. Los elementos de un ángulo son lados y vértices. Lado A en este caso, lado B. Para medir mi ángulo, yo utilizo el transportador. Pues bien, ahora vamos a ver que no todos los ángulos tienen la misma medida. Hay ángulos que, como les dije primero, con la reglita, pueden estar muy juntitos, como también pueden estar mucho más separados. El día de hoy les traigo acá uno similar. A ver, lo voy a poner acá.
Y seguro ustedes dirán, Miss, ¿para qué ha hecho su reloj? No es un reloj. Parece un reloj, pero no es un reloj. Un ratito voy, sino que se me ha movido esto. Listo. Aparentemente es un reloj. ¿No? ¿Sí? Ahí está. Aparentemente porque tiene agujitas, manecillas que me van a servir para girar. Yo puedo girar. Pero yo les decía que esto que aparentemente es como un reloj y porque tiene manecillas, las agujitas que me puede dar la 1, 2, 3, etcétera, de la mañana o de la tarde o del día, acá no. Acá he hecho yo una figura en las cuales está partiendo de 0, ahí está, y puede dar hasta el 360. ¿El día tiene 360 días, 360 horas? Oh, no, no es cierto. ¿El día cuántas horas tiene? Solamente 24. Pero si ustedes miramos acá, vamos a ver que damos la vuelta y llega a 360. Uy, ¿a mí para qué he puesto 3? Miren, y acá tengo una clase muy importante. Tengo el 360, acá que divide, tengo acá el 90, acá tengo el 180, el 270 y el 360. ¿Qué va a hacer con eso? Pues bien, les doy una clase. Cuando mi angulito, si yo quiero saber cuánto, o les digo, a ver, a Luanita, a ver, dime, muéstrame un ángulo que mida 30 grados. Entonces Luanita vendrá y dirá, a ver, aquí está el 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ahí está un ángulo de 30 grados. Miren, acá está el ángulo de 30 grados. Seguimos, puede ser un poquito más. De 65 grados, ahí está el ángulo de 65 grados, miren. Puedo seguir dando allá. Ahí está el de 90 grados. Y de acuerdo a la medida de los ángulos, tienen un nombre. Cuando miden, acá está el 90, cuando miden menos de 90, ese ángulo se llama ángulo agudo. Miren, cuando mide menos de 90, ese ángulo es agudo. Puede medir 10, puede medir 5, ese ángulo es agudo. Como puede medir 30, 50, 70. Puede medir 95, o que digo 85, ángulo agudo. A este lado tenemos a todos los ángulos agudos. Pero si yo lo coloco en el mismo 90, y ahí está mi L que hice con principio con mi dedo, con mi manito. Yo hice con la L, ¿se acuerdan? O también puedo hacerla así, que me da la idea de L. No, así. Ahí está la L. Este es otro ángulo, acá se forma un ángulo, miren. Acá se forma un ángulo. ¿Y qué clase de ángulo será? Si mire, exactamente mide 90. No mide 91 ni mide 89. Mide exactamente 90. Cuando un ángulo, mire, y este ángulo es recto, ángulo recto. Y mire, si yo pongo mi transportador, lo pongo acá, seguro que les gano. Y les digo, ya sé ya cuánto mide ese ángulo. Ese ángulo mide 90 grados. ¿Y qué clase de ángulo será? Si mide 90 grados, será un ángulo recto. Ahí está, ángulo recto. Exactamente 90 grados se llama ángulo recto. Pero cuando mide más de 90, sigo girando, mi manecilla sigue girando. Miren, yo puedo girar hacia este lado, puedo girar hacia este lado. Ahora, si acá en este lado estaban todos los agudos, acá en 90 estaba el recto,
¿Qué cosa estará para acá? Para este lado derecho. Vamos a seguir. Yo me dice, Miss, o a ver a quién, a Valentino, o a Valentín, a Gonzalo. Le digo, a ver, Gonzalito, búscame un ángulo de 120 grados. Entonces, Gonzalito mirará los números. ¿Dónde está el 120? Ah, acá está el 120. Comienza a correr. Y ahí está, 120 grados. Miren, la boquita mucho más amplia, el ángulo mucho más grande. ¿Será agudo? ¿Será recto? No. Miren que ya pasó de 90 grados, ya no queda en 90 grados. Cuando ya mide más de 90 grados, a ese ángulo se llama ángulo obtuso. Cuando más de 90 grados es obtuso. ¿Qué quiere decir? Puede ser 95, puede ser 130, puede ser 175. Más de 90 grados es ángulo obtuso. Pero no quedo ahí. Miren, ya estamos viendo hasta ahorita 3 clases de ángulo. Agudo, menos de 90 grados. Recto, exactamente 90 grados. Obtuso, más de 90 grados. Y ahora sigo con mi hojita, con mi manecilla. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué notan ahí? Un ángulo, a ver, un ángulo llano, El año pasado ya habíamos estudiado estos 3 ángulos, agudo, recto y obtuso. Eso ya seguramente que algunos ya se están recordando, sí, ya lo hemos hecho el año pasado. Pero hoy día vamos a aprender, ahora que están ya en tercer grado, no van a seguir con lo mismo, tenemos que avanzar. Entonces, cuando tenemos acá, pero Miss, ¿dónde está el ángulo? El ángulo se forma acá. Acá está el ángulo. Yo mido con mi transportador, pongo el centro acá y seguro que me va a dar una medida. Cuando mi ángulo está así, es un ángulo llano. Miren ustedes, llano. ¿Cuándo es llano? Cuando su medida es 180 grados. Cuando mide 180 grados, es un ángulo llano. Miren, ahí está. Ya, avanzamos. Ya tenemos el agudo, menos de 90, el recto, 90, el obtuso, más de 90, el llano, 180 grados. Mire, ahí hay algo más tapadito ahí. Sí, lo tengo tapadito porque ustedes son bien sapos. Y ustedes se pueden rapidito. Ah, ya sé, Miss. Claro que ustedes ya saben. Pero yo quiero darle la sorpresa, pues. Entonces sigue avanzando mi manecilla de mi reloj. Miren. Quiero ponerle en 220. Acá. Vamos a ver. Voy a trasladarlo hasta el 220. Ahí está. Miss, ¿y ese ángulo cómo lo veo? ¿Cómo lo pongo en mi transportador? Recontra fácil. De igual forma, invierto el transportador y miro que esta parte de acá, esta abertura de acá, debe de medir 220 grados. Y este ángulo que mide más de 180 grados, es un ángulo cóncavo. Un ángulo cóncavo. Miren, más de 180 grados se forma de esta forma, 180 grados. Y podemos seguir haciéndolo, girando, hasta llegar a los 360 grados, llamado también un ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo que tiene 360 grados? Ahí estamos en llano. El ángulo, a ver si por ahí me hacen recordar. Ay, no, se me fue la hojita, no sé dónde la he dejado.
Bien, que no se me mueva de acá. Listo. Ya ahí está. Entonces, nuestros ángulos se pueden clasificar en ángulo agudo cuando mide menos de 90 grados. Ángulo recto cuando mide su ángulo 90 grados. Ángulo obtuso cuando mide más de 90 grados. Ángulo llano cuando mide 180 grados. Ángulo cóncavo cuando mide más de 180 grados. Pues bien, hasta ahí todo correcto. Ahora, yo quiero saber, le digo, por ejemplo, a uno de ustedes, utilizando el transportador, mídanme un ángulo de 70 grados. Un ángulo de 70 grados. ¿Qué clase de ángulo será? ¿Agudo, recto, obtuso? ¿Qué clase? 70 grados será más de 90 o menos de 90. Menos de 90. Y si es menos de 90, ¿qué clase de ángulo es? Ángulo agudo. ¿Ven? Entonces, esta cartillita, esta imagen, me va a servir, que ustedes también lo pueden hacer en casa para que ustedes puedan jugar, tener y ¿cómo se llama? Nunca más olvidarse esto. Con papelitos de colores hace... ya, lo que me olvidaba. Al lado de los ángulos agudos, esto lo podemos llamar primer cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Miren, en el primer cuadrante están los agudos. En el segundo cuadrante están los obtusos. En el tercer cuadrante están los cóncavos. También hay que reconocer los cuadrantes. Acá usted ven unas hojitas cuadrados, de ahí que de repente lleva el nombre de cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y ahí puedo yo jugar y nunca más me voy a poder olvidar. Si ustedes lo hacen en casita, todo va esto partiendo del 0, de 5 en 5, hasta llegar hasta 360. ¿Sí? 0, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente, hasta llegar a 360 grados. Entonces, no solamente con las manecillas del reloj, también yo puedo jugar con ángulo. A la 1 de la tarde o la 1 de la madrugada. La 1, más o menos, acá está el 12. Vamos a ver. El 12, las 12, y más o menos que esté ahí la 1. Yo puedo ponerle la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12. Si yo quiero saber a la 1 de la tarde, ¿qué ángulo formaré a la 1 de la tarde? Voy con mi, ¿cómo se llama? Transportador, miro la 1 de la tarde, ¿cuántos grados hay en la 1 de la tarde? A las 3 de la tarde, es un ángulo recto. A las 5 de la tarde, ¿qué clase de ángulo será si yo miro a las... Y sigo, miren. También esto me puede servir. No le he puesto las horas del reloj, porque lo que quería ver, para que ustedes se den cuenta, que los ángulos pueden llegar a medir hasta 360 grados. Pero sí puedo trabajar. Yo puedo ponerlo acá, como le digo, la 1 de la tarde, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12. Y ahí está mi reloj. Y puedo mirar cuántos grados va avanzando mi agujita a la 1, a las 2, cuánto grado avanzó, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, miren, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12.
También me sirve para ver la hora en grados, el tiempo. También puedo mirar en grados el tiempo. Entonces, niños, cuando hablamos de ángulos, estamos hablando que para medir ángulos tenemos que utilizar el transportador. Que los elementos de un ángulo son los lados y el vértice. Que los ángulos lo medimos en grados. ¿Cómo grados? Si yo me dicen 15 grados, yo digo 15 y voy a escribir la palabra grados. No, sino pongo el número 15 y encima un pequeño circulito. 15, que esto significa grados. 35 grados. No escribo la palabra, solamente el circulito pequeño que me significa grados. ¿Entendidos? Ahora, de acuerdo a las medidas, los ángulos pueden ser agudo, recto, obtuso, llano y cóncavo. De acuerdo a las medidas. ¿Cuándo es agudo? Agudo es cuando mide menos de 90 grados. ¿Cuándo es recto? Cuando el ángulo mide 90 grados. ¿Cuándo es obtuso? Cuando el ángulo mide más de 90 grados. ¿Cuándo es llano? Cuando el ángulo mide 180 grados. ¿Cuándo es cóncavo? Cóncavo cuando mide más de 180 grados. Y así sucesivamente. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Creo que clarito está todo para medir ángulos. Ya luego vamos a entrar a hacer operaciones con ángulos para ver si un ángulo mide X, ¿cuánto medirá? Ahí ya vamos a entrar a lo que son casi similares a ecuaciones que hemos hecho ya en álgebra. Miren cómo lo de álgebra también nos va a servir para medir ángulos. Así como hemos medido segmentos, también nos va a servir para medir ahora ángulos. Y es como una ecuación. Solamente, si pueden hacerlo, esto les va a servir bastante para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Reforzar el tema sobre ángulos. Si no, ya lo tomarán la foto y lo estarán mirando, pero no lo van a manipular como yo lo puedo manipular. Lo importante es manipular, trabajar, manipular esto, para yo poderme recordar. Y puedo jugar con mamá, con papá. A ver, papá, mídeme un ángulo de 50 grados. ¿Qué clase de ángulo es? Y ya se me va quedando en mi cabecita. Mide otro ángulo, de 170 grados. ¿Qué clase de ángulo es? De 220, ¿qué clase de ángulo es? Entonces me gustaría, si pueden ustedes, el papel, colores, un cartoncito, números, como les dije, del 0 al 360, que son el ángulo que corresponde a las medidas de los ángulos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces todo esto lo vamos a trabajar en el cuaderno de geometría. ¿Qué vamos a poner en nuestro cuaderno de geometría? Ahí están los elementos del ángulo. El vértice, el puntito de donde se separan los dos rayos, y cada uno de los rayos se llama lado. La pequeña abertura que se forma se viene a formar el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro cuadernito? Vamos a poner el tema central. Lo que quiero decirles, a partir de esta segunda práctica, dejan una hoja para que después cuando vayan a estudiar no digan de a dónde mismo vamos a estudiar. Entonces, en su cuadernito dejan una hoja en blanco, o ponen segundo bimestre, o dejan la hojita, ponen alguna señal que les indique un nuevo tema, ¿ya? Para luego la siguiente práctica calificada. Entonces, nuestro tema del día de hoy son los ángulos. ¿Qué hemos dicho que son los ángulos? Hemos dicho que los ángulos es aquella figura
es aquella figura, ¿qué más? Formada por dos rayos. Formada por dos rayos. ¿Qué más hemos dicho? Que tiene el mismo punto de origen. Que tiene el mismo punto de origen. Elementos. ¿Cuáles hemos dicho que son los elementos? Elementos del ángulo. Voy a utilizar como en delante mi reglita, porque si no me sale todo feo y no me gustan a mí las cosas feas. Ustedes tienen colores ahí en casita, pueden utilizar otros colores. Yo solamente acá de repente el negro, el azul y el rojo. Vértice, los elementos son el vértice y los lados. Lado A, como en este caso, lado B. Se le designa con cualquier letra mayúscula del abecedario. Vértice, el punto de origen que dice, y los dos rayos. Y esos dos rayos lo llamamos lado. Lado A, lado B. ¿Correcto? Muy bien. Para medir un ángulo, ¿qué hemos dicho que utilizamos? A ver. Para medir un ángulo, utilizamos el transportador. Espero que lo tengan en casita, no lo hayan perdido. Porque ahora que ya estamos entrando a ángulos, y si no lo tienen, tendrán que ir a comprar a la tiendita para que ustedes puedan hacer sus trabajos, porque voy a mandar prácticas luego para que ustedes midan sus ángulos. Ya les he dicho cómo miden también. Debe haber puesto mucha atención cómo se mide. Ya les he explicado yo. El centro, el puntito va al centro, acá en el vértice. Y así voy a poder medir yo mi ángulo. ¿Ya? ¿Qué más? También les digo, ahora, ¿cómo se clasifican? Una vez que han copiado todo esto, vamos a borrar. Espero que ya se copien todo esto. Voy a borrar porque la pizarra es muy chica, no me alcanza para poner la clasificación. Vamos, clases de ángulos. Clases de ángulos. Los ángulos, en vez de estar escribiendo toda la palabra, también lo puedo representar así, ¿eh? Ojo, atentos acá, cuando vean de repente los dibujos, así. También lo puedo representar, en vez de escribir ángulos, lo puedo representar así, que significa ángulos. De repente ustedes en los trabajitos que voy a mandar, de repente va a haber partes así. Esta significa ángulos. En vez de estar escribiendo toda la palabra, solamente pongo ese modelo. Ya, los ángulos se clasifican
de acuerdo a sus medidas, de acuerdo a cómo miden, de acuerdo a sus medidas en 2 puntos y al otro renglón. Cuando miden menos de 90 grados, ¿cuánto hemos dicho? 1. Ángulos agudos. Ángulos agudos. ¿Cuándo llamamos ángulos agudos? Cuando miden menos de 90 grados. Ahí está. 2. Ángulos, ¿qué? Rectos. Ángulo recto. Ángulo recto. ¿Cuándo hemos dicho cuándo es recto? Cuando